buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En esta ocasión vamos a dar inicio al nuevo curso de Historia Constitucional, Los Constituyentes de 1824, 1857 y 1917. Como ustedes saben, pues ya nos encontramos a prácticamente medio año para conmemorar el centenario de la Constitución que nos rige. Y como parte de las actividades que este instituto está realizando es precisamente sentar los antecedentes, explicarlos, exponerlos a través de distintos especialistas para conocer cuáles son los orígenes de la Constitución de 1917. En esta ocasión nos va a acompañar el maestro José Gámez Torruco, de quien me permitiré leer una semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo y el Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. Cuenta con estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París. En la actualidad es director de la Fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que es integrante de la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El maestro Gámez Torruco se ha desempeñado como director del Museo de las Constituciones de la UNAM, que de hecho este museo, como ustedes saben, fue la sede del Congreso Constituyente de 1824. Asimismo, desde 1963 es profesor de Derecho Constitucional en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. A partir del año 2002 se integró al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesor visitante regular en las universidades de Toulouse y París-Sur de Francia y las de St. Mary, San Antonio y Duke en Pittsburgh en Estados Unidos. Entre su producción literaria escrita sobresalen los títulos El Federalismo Mexicano, Derecho Constitucional Mexicano, México y la Constitución de Cádiz. Hoy nos encontramos, como les había comentado, en esta apertura del curso de Historia Constitucional y el maestro José Gámez Torruco nos hablará sobre el tema del federalismo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Creo que toda explicación del sistema federal requiere, en primer lugar, el que se conozca el qué, después el por qué y finalmente el cómo. Y así es mucho más sencillo entender por qué la Constitución de 1917 establece el Estado federal. De otro modo, estamos a veces hablando de algo que el público no tiene la obligación de conocer y vienen una serie de confusiones y quedan una serie de lagunas que voy a tratar de evitar, atreviéndome a variar un poquito la metodología que usualmente se utiliza para este tipo de explicaciones. Hemos elaborado un cuadro que explica el sistema federal, al menos así lo pienso, y que nos puede servir como punto de partida para ya entrar a la temática de cómo se generó, por qué se generó y en qué forma se adoptó el federalismo en México. Desde luego, todas las constituciones son creación del pueblo. Aquí hablamos de la Constitución mexicana, pero este esquema, pretendemos, vale en alguna forma sobre la Constitución de 1824, de la de 57 y la de 17. En primer lugar, el pueblo mexicano elige a un Congreso Constituyente. Esto ocurrió en 1822, hasta 1824, después precisamos un poquito estas fechas. Ocurrió en 1857,
el famoso Congreso de 1857 y desde luego el Congreso Constituyente de 1916-1917. Un órgano electo por representantes del pueblo que no tiene otro propósito más que crear la Constitución y una vez que se constituyen los poderes, desaparecer. ¿Qué es lo que hace un Congreso Constituyente? Bueno, la misión del Congreso Constituyente es crear la Constitución, pero hay constituciones centralistas y hay constituciones federalistas. Y de hecho ustedes eso sí lo saben perfectamente bien, en la historia de México tenemos una lucha en el siglo XIX entre el federalismo y el centralismo como forma de gobierno. Se dice, y se dice bien, aunque sea una fórmula muy gastada, que el Estado federal por excelencia es los Estados Unidos de América y el Estado centralista por excelencia es Francia. Nosotros podemos decir, bueno, el día de hoy tenemos federalismo en Canadá, tenemos federalismo en Estados Unidos, tenemos federalismo en México y continuamos con el federalismo francés, continuamos con el federalismo, con el centralismo francés, continuamos con el centralismo en las repúblicas centroamericanas, en fin. Pero nos interesa explicar qué es una constitución federal. La Constitución Federal tiene una característica especial y es crear dos órdenes, no uno propio. Pensemos en la Constitución francesa. La Constitución francesa crea un orden, crea al Parlamento, al gobierno, al Poder Judicial y se acabó. Y ese derecho que se crea por el Parlamento, un sistema parlamentario presidencial mezclado, ese derecho que se genera vale para toda Francia. Y punto, se acabó. En el caso del Estado federal tenemos dos órdenes, el de la federación y el de los estados. Vamos a ver qué es lo que esto significa. Esto significa que se crea un orden propiamente nacional que se llama federal, válido en todo el territorio. Un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. En este momento pensemos en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, en el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y el Poder Judicial, la Suprema Corte, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Los tenemos clarísimamente aquí identificados. Pero junto a esto se crea otro orden, que es el orden de los estados. Y aquí tenemos, cada estado tiene su propio orden legal. Ahorita vemos cómo se arregla esto. La Constitución permite a los estados elaborar sus propias constituciones, por eso en el esquema estamos poniendo allí congresos constituyentes estatales, pero sigue haciéndose todo de acuerdo con la Constitución de la República. Los congresos constituyentes estatales, cada uno de ellos elabora su propia constitución y sus propios poderes, su poder legislativo, su poder ejecutivo, su poder judicial. El gobernador del estado, la legislatura del estado, el Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de los estados. ¿Qué es lo que corresponde a cada orden? Bueno, lo que se considera
de importancia nacional constituye el orden de la federación. Entonces, la federación tiene un orden jurídico que vale en todo el territorio nacional. ¿Cómo se arregla eso? Dice allí, a través de facultades expresas y limitadas. Es decir, la Constitución dice exactamente lo que corresponde a el orden federal. ¿Y qué corresponde a los estados? Simplemente aquellas facultades que la Constitución no le concede a la federación. Esas facultades se consideran como facultades de los estados. Entonces, pues, tenemos dos órdenes, el orden nacional y el orden de los estados. Quizás entendamos mejor esto en materia civil, por ejemplo. En materia civil existe un Código Civil Federal aplicable en asuntos federales a toda la nación, pero cada estado tiene su propio Código Civil. En cambio, existe para la República un solo Código de Comercio. ¿Por qué existe un solo Código de Comercio? Porque en la Constitución se ha expresamente indicado que es facultad expresa de la Federación legislar en materia de comercio. Y entonces, así tenemos pues la materia comercial. Entonces son dos órdenes distintos, el orden de la Federación y el orden de cada uno de los estados. Facultades federales, facultades a los estados. ¿Cuáles son las facultades federales? Las que la Constitución, actualmente nuestro artículo 73, indica que son facultades que corresponden a la Federación y por lo tanto la legislación correspondiente vale en todo el territorio nacional. Lo que no está ahí corresponde a los estados y entonces es la legislatura de cada uno de los estados la que se encarga de establecer la legislación correspondiente. Este esquema podría funcionar en simplemente esas reglas, pero entonces correríamos el riesgo de que la Federación se arrogara todas las facultades que quisiera, o bien que los estados desafiaran a la Federación y en esa circunstancia simple y sencillamente desconocieran el derecho nacional. Por eso viene una regla, la reforma de la Constitución. En la reforma de la Constitución, como ven ustedes, en el ángulo superior izquierdo, las reformas o adiciones a la Constitución exigen la intervención del Congreso, pero también la mayoría de las legislaturas locales. En esas circunstancias, no puede la Federación hacer una reforma constitucional si no cuenta con la mayoría de las legislaturas de los estados. Y eso preserva al conjunto de la Federación misma. Por otra parte, establecemos la regla de que no podemos de ninguna manera desconocer la supremacía constitucional, y esto es un tema que se discute. Todo puede realizarse dentro del proceso de reformas constitucionales. No hay límites para reformar la Constitución. Entonces, simple y sencillamente, la Constitución podrá cambiar, incluso cambiar la forma de gobierno si se sigue este sistema. Decimos que la Constitución está defendida por el Poder Judicial Federal, por la Suprema Corte de Justicia, concretamente el día de hoy.
Ustedes lo pueden leer en los periódicos. La Suprema Corte está definiendo una controversia. Actualmente ya hay una controversia entre dos estados y la Federación en razón de todos los artículos que se están elaborando en los estados con el propósito de seguir con este programa que inició el presidente de la República sobre la no corrupción. En fin, todas esas noticias lo que indican es que la Suprema Corte de Justicia en alguna forma está valorando si una norma de derecho federal o una norma de derecho local están de acuerdo con la Constitución. Si una norma se sale de lo que la Constitución dice, por no ser una facultad expresa y limitada de la Federación, o un Estado se arroga facultades que corresponden a la Federación, entonces la Suprema Corte de Justicia resuelve de acuerdo con la Constitución. Por eso hablamos de la defensa de la Constitución por el Poder Judicial Federal. Este es el esquema del Estado federal. Y esto explica, a mi manera de ver, lo que precisamente hemos ya manejado aquí, en el sentido de que hay un sistema federal, pero ese sistema federal pues tiene esta formación un tanto compleja. No sé si haya alguna pregunta sobre esto, porque sí me interesa saber si estamos entendiendo este esquema. El Distrito Federal estaba regido y sigue regido en algunos aspectos por la Constitución, y ahora el Distrito Federal, vamos a decirlo en una forma muy gruesa, va a adquirir el mismo estatuto que un Estado. Eso es todo. Es decir, va a tener sus propios órganos, pero ya son órganos de acuerdo con su propia Constitución. Pero eso no implica que no esté de acuerdo con la Constitución de la República. O sea, tendrá que respetar el sistema de competencias, y lo que es federal seguirá siendo federal. Por decirlo así, el Distrito Federal no podrá ir más allá que Puebla o que Morelos, en general en los aspectos en que hay una clara facultad expresa de la Federación. En realidad existe lo que se llama el bloque de constitucionalidad, y hasta ahora el criterio es el siguiente: solamente en materia de derechos humanos valen los que están en la Constitución y los que están en los tratados internacionales. Esos tratados valen para derechos humanos, pero no, digamos, un tratado sobre límites con Guatemala tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Esa es la solución que hasta este momento se ha dado. Y hay ahí todavía unos criterios en la Suprema Corte de Justicia, pues hasta este momento está prevaleciendo eso. Es lo que le llaman el bloque de constitucionalidad, pero es en derechos humanos. Y sí, admito que hay un problema, porque eso implica el conocimiento de los jueces de los tratados internacionales, y efectivamente pues hay una gran cantidad de tratados internacionales, pero no de cualquier tratado internacional, sino de tratados internacionales que contengan derechos. Bueno, la Constitución de 1824 deriva de una, quizás allí, y me voy a referir a ello, la Constitución de 1824 tiene el origen en un Congreso Constituyente
que, bueno, son dos congresos constituyentes los de 24. El primer congreso constituyente se convoca de acuerdo con el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. El Plan de Iguala, por donde le busquemos, está firmado, está aceptado por los insurgentes. El Plan de Iguala se acepta, ahí entra el ejército trigarante, pero el dominio real lo tiene la oligarquía colonial. Eso es un hecho. Bueno, pero hasta ese momento no hay ningún movimiento contrario a esa realidad. Viene el intento de Iturbide de establecer un imperio, disuelve a ese Congreso Constituyente. Las provincias exigen el Estado federal. Se convoca un segundo Congreso Constituyente y ese segundo Congreso Constituyente es el que elabora la Constitución de 1824. O sea, creo que está muy clara allí, no hubo oposición en ese momento de nadie y eran las fuerzas políticas reales las que estaban, las que se manifestaron allí. La facción insurgente estaba debilitada, simplemente debilitada. No participó, pero tampoco se opuso a esa convocatoria y a esa elaboración de la Constitución de 24. Ese fue el hecho de 24. La Constitución de 1857 deriva de un movimiento revolucionario. Deriva de un movimiento revolucionario y es cuestionada por la facción contraria. Conocen ustedes perfectamente bien la historia porque son 10 años de lucha. Hasta que triunfa la República y allí usted mencionó una palabra clave: se legitima la Constitución. Se legitima la Constitución en el momento en que la Constitución ya es reconocida como la norma suprema. La Constitución de 1917 es una Constitución muy discutida también precisamente por eso, porque proviene de una revolución. Entonces, incluso la tesis mexicana clásica es que en un principio la Constitución de 1917 fue impuesta. ¿Por qué? Porque era una facción revolucionaria la de 1917. Tenemos que ver que eso fue real. Es decir, era una facción revolucionaria, pero hay un proceso en el cual se legitima la Constitución. O sea, se va aceptando la Constitución como la norma suprema. Yo creo que en 1917 hay un hecho clave. En 1939, en una reunión célebre encabezada por un admirable mexicano, Manuel Gómez Morín, se crea el Partido de Acción Nacional. Y el Partido de Acción Nacional, después de la guerra de los cristeros, después de todos los conflictos, el Partido de Acción Nacional dice: vamos a combatir, pero vamos a combatir de acuerdo con las reglas de la Constitución. La Constitución ahí está legitimada. ¿Por qué? Porque ya toda la lucha política se lleva dentro de las normas constitucionales, pero es todo un proceso. Eso está en la doctrina constitucional y mucho se discute el punto. Lo que usted quiera, pero toda constitución se legitima y toda constitución apela al pueblo.
todas las constituciones. Eso es una regla universal, independientemente de este proceso de legitimación. Si usted quiere, bueno, pues la legitima el pueblo, pero ese es y no podemos de otra forma más que, una vez que está establecido el orden, reconocer el orden, porque si no, como alguien dice, bueno, pues es que la Constitución dice que el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno, vámonos a la revolución. No hay derecho que se pueda negar a sí mismo. Todo se puede hacer dentro de la Constitución, incluso cambiar la forma de gobierno. Ahora se dice, sí, pero es que la facción revolucionaria después no quiso. ¿No? Yo no conozco ningún fenómeno de una élite de poder que sacrifique el poder. Nadie sacrifica el poder. Que lo tenga que entregar, sí. Pero así como que diga yo, no vamos a darle más, no. Siempre hay una resistencia. Y yo creo que eso es humano. ¿Por qué de las reformas constitucionales? Ha habido un abuso. Ha habido un abuso de reformas constitucionales. Pero la Constitución de 1917 se hizo en 1917 y en 1917 este era otro país. Esto era un país agrícola, un país con muy pocos habitantes, un país todavía con enormes problemas de comunicación, un país, en fin, que iba a evolucionar, pero no tenía los elementos económicos en ese momento necesarios. Y desde luego, pues la revolución también contribuyó a que la economía se dañara. Los gobiernos, tanto el de Obregón como el de Calles, son gobiernos que empiezan a construir. Desde luego, las obras de irrigación, el Banco de México, la organización de un sistema financiero, etcétera. Entonces, empieza a cambiar el país y empieza a cambiar el país con una dinámica acelerada. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues mejor hacerlo dentro del orden constitucional. Y ahí vienen las reformas. Y si vamos a otras reformas, vamos a resumir esto. Tenemos una democracia con muchos defectos. De eso podemos platicar, pero a la hora del café. Todos lo sabemos, ¿no? Digo, ¿para qué ocultarlo? Digo, pues todos salimos y estamos molestos con uno, con otro, y con el sistema en general. Bueno, pero al fin y al cabo hay una democracia. Esa democracia se generó en reformas constitucionales. Es decir, no discutimos el día de hoy que podemos votar. Ahora, que no nos guste quien votamos y que votamos por este porque el otro está peor o lo que sea, ya es otro problema. Pero eso se permite hacer porque ha habido una serie de reformas constitucionales. Entonces, las reformas constitucionales tienen esa razón. Ahora, yo admito que hay una serie de reformas que no se han realizado, sino con el propósito de evitar que la siguiente legislatura tome un camino distinto del camino que en ese momento se tiene. O sea, una reforma que logra el PAN, pues quiere toditita la reforma, no, mejor llévatela a la Constitución. ¿Para qué? Porque si la haces por ley me la tumba la siguiente legislatura. En cambio, si me la pones en la Constitución, pues entonces ahí se queda, porque es más difícil que me la quites. Ese es parte del abuso. Y
coincido totalmente en que es un número exagerado de reformas, pero también hay que ver, yo tengo contados, se me van los números, los decretos de reforma. Los decretos de reforma no son tantos, sí son muchos, son 270 y tantos. Están, y lo pueden consultar en internet, en la Cámara de Diputados, y ahí está la lista de la legislación, de las reformas constitucionales. Son 270 decretos. Cada decreto reforma varios artículos, con un mismo propósito, tiene que reformar artículos. Por ejemplo, los últimos decretos que hacen llegar a los 600 se refieren precisamente a lo del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque la Constitución contenía Distrito Federal y ahora hay que poner Ciudad de México. Entonces, pum, 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 y resulta que en lugar de ser la reforma para la Constitución del Distrito Federal, resultan 7, 8 o 10 reformas, porque hay que corregir la palabra Distrito Federal. Ese es el punto. Sí hay reformas que verdaderamente, bueno, digo, por ejemplo, toda la parte y se lo digo con toda confianza y con toda franqueza, pero toda esa parte de telecomunicaciones cuesta mucho trabajo entenderla. Pero es lo mismo, ¿no? Vamos a poner eso allí en la Constitución para que no la vayan luego a tirar, porque una ley me la tiran la siguiente legislatura, basta con que el PRI o el PAN tengan la mayoría o logren la mayoría con otro partido y ya la quitaron. Ah, pero si está en la Constitución, entonces ahí me la dejan. Hay ese vicio, y es un vicio de desconfianza. El municipio tiene un artículo 115, tiene facultades expresas. El municipio libre tiene facultades expresas. Desde luego, tiene usted razón, ya sería complicar mucho el esquema si metemos aquí al municipio, pero ya que lo está tocando, vamos a ver esto. El municipio tiene facultades expresas. Si mal no recuerdo, tiene mercados, rastros, en fin, ahí hay una colección de facultades expresas. Y tiene ingresos expresos. Ahora, si no se respeta eso, no se está respetando la Constitución. Hay muchos municipios que han presentado sus demandas a la Suprema Corte de Justicia, y creo que todavía la mayor parte de las controversias que está resolviendo la Corte son de municipio contra el Estado. O sea que sí, los municipios, algunos de ellos reclaman. Ahora, también entra en juego otra vez los partidos políticos, pues un partido político, un municipio que a lo mejor, pues mejor prefiere entenderse con el gobernador de su propio partido en lugar de pelearse y reclamar sus facultades. Pero sí hay facultades municipales, y esas facultades municipales son facultades expresas. O sea que allí sí tenemos otro orden, que le digo, no pusimos eso porque lo complica. Habrá que ver, porque esto en realidad se trata de esferas de competencia y no de territorios. Es decir, aquí prevalece el criterio de la federación sobre el criterio territorial. Es decir, lo que importa es la facultad que tenga la federación y que no choque con las facultades que tenga el Distrito Federal. El sistema ha funcionado como está hasta ahora, digo, no ha habido conflictos en realidad, y se esperaba que hubiera conflictos al principio, yo recuerdo eso. Hubo mucho la mesura de quien era entonces, era todavía, sí, el ingeniero Cárdenas, que realmente sí se portó con una prudencia, sin sacrificar su ideología ni su espíritu combativo, pero sí fue muy prudente en su relación con la federación, y eso ya estableció, digamos, un modus vivendi que hasta ahora
está funcionando. Tiene que funcionar así. ¿Cómo se manifiesta la voluntad del pueblo, de todos nosotros? A través de el voto, no hay otra. ¿Qué hacemos? Bueno, claro, hay las manifestaciones que tanto nos incomodan. Bueno, pero las manifestaciones son una fórmula para buscar una solución legal. Y las manifestaciones pues están permitidas por la legislación o toleradas o lo que ustedes quieran, pero eso es un fenómeno que lo que revela es que lo que se busca finalmente es una solución, pero es que sea una solución basada precisamente en la votación popular. Si no se llega a eso, pues entonces sí estamos rompiendo el orden. No sé si me explico, porque entonces ya estamos obteniendo por la violencia una solución. Desafortunadamente, pues parece que en alguna forma eso es lo que se está vislumbrando. Pero se supone todo el sistema tiene que funcionar y el pueblo simple y sencillamente tiene que manifestarse a través de los mecanismos constitucionales. Si hay alguna otra solución, bueno, yo sí considero que hay una solución, pero no la contiene la Constitución mexicana. Yo siempre he defendido que exista, pero sobre ciertas condiciones, y es el referéndum. Pero el referéndum tiene la desventaja de que si se maneja exclusivamente dentro de los partidos políticos, el referéndum ya lleva un cariz político y ya lleva una inclinación, y el referéndum debería de hacerse sobre una información completa, que le digan a usted pues la verdad de la alternativa que se va a plantear. Mire, por ejemplo, acaba de ocurrir una cosa en la esfera internacional. Inglaterra, la Gran Bretaña, se retira de la Unión Europea por un referéndum. Y ahora resulta que el referéndum estaba amañado o no contenía todas las consecuencias que eso tenía. En el Reino Unido de la Gran Bretaña, cuna de la democracia, eso pasa. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues una falla enorme, y ahora pues están sufriendo las consecuencias. Una de las consecuencias, acabo de leer hoy en la mañana en el periódico, pues es una declaración muy terminante de Escocia, que decir, si no me negocias y me salvas mis intereses, adiós. Yo sí quiero ser parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque yo en Escocia voté mayoritariamente por quedarme. Acabo de estar hace una semana en Londres. Londres es totalmente europeo. La ciudad de Londres en general. Y la ciudad de Londres, ustedes encuentran gentes de todas las nacionalidades y pues todo se ve en orden. Los taxistas, las gentes, no sé, digo, paquistanos, el alcalde. Entonces digo, este es el punto, ¿no? Que realmente se hizo un referéndum sin proporcionar todos los elementos, y ya los defensores del referéndum pues ya se hicieron a un lado, ya se escurrieron, porque no dijeron cuáles eran las consecuencias, y me temo que algunos de ellos no las sabían, pero la política es así. Vamos a ganar eso, vamos a ganar puntos, vamos a
a jugar con el nacionalismo y mejor ahí la dejamos porque estamos viendo otros fenómenos muy preocupantes en este momento. Pero yo creo que eso ya se sale un poquito del federalismo. Es parte. Pero repito, esa sería una de las fórmulas y entonces podríamos perfectamente bien, pero dando todos los elementos, porque si no, amañadamente se puede conseguir una solución y una solución que a la larga resulta inconveniente. Por eso mejor ya no entramos en mayores cosas, pero sí es, así es. Alteré un poco la mecánica que siempre hemos seguido en estas reuniones porque pues creo que era importante que se expresaran ustedes, porque si vamos a hablar de la Constitución de 24 y vamos a hablar de federalismo, lo primero que se me ocurre es que tenemos que entender lo que es el federalismo y cómo funciona el federalismo. Y creo que eso pues ya más o menos estamos de acuerdo. Ahora, no inventamos el federalismo. Y ahora sí voy por donde deberíamos de haber empezado en otra circunstancia, pero repito, quería yo primero que tuviéramos ya el esquema, porque si no vamos a empezar a hablar de cosas que no están claras. En el año de 1808, Napoleón invade España. En 1808, el pueblo español se rebela y combate al invasor francés. Se organiza en una serie de juntas de gobierno, de las cuales subsiste una que se convierte en una junta nacional, primero en Aranjuez, después en Sevilla y finalmente en Cádiz. En esa junta se crea una especie de gobierno, un consejo de regencia, y se convoca un Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente es representante del pueblo español y considera que las colonias son parte de España. Se invita a diputados de todas las dependencias de ultramar, entre otras de la entonces Nueva España. Desde luego hay una reacción, recordemos todo el episodio de Primo de Verdad, toda la reacción de los españoles para evitar el movimiento de independencia, finalmente el movimiento de independencia. Pero paralelamente al movimiento de independencia, el Consejo de Regencia, al convocar el Congreso Constituyente, invita a diputados mexicanos. Vamos a hablar de diputados mexicanos para no hablar de los de Nueva Galicia, no, mexicanos, y eran mexicanos. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran gentes que no escogieron el camino de la independencia, de la lucha armada, sino consideraron que era válido el tratar de obtener la autonomía dentro de la figura del Imperio Español. 17 diputados mexicanos acuden a Cádiz al Congreso Constituyente que allí se forma y que va a expedir la Constitución de Cádiz, la Constitución de 1812. Entre esos diputados mexicanos está destacado Miguel
Ramos Arizpe, diputado por las provincias internas de Oriente, que en esa época abarcaban Coahuila, Nuevo León, Texas. Y Guridi y Alcocer. No, Lorenzo de Zavala no va al constituyente, va después a las sesiones del Congreso, pero del Congreso regular ya de Cádiz. Cárdenas sí. Y bueno, don Antonio Joaquín Pérez, que es una figura muy discutida. Pero en fin, vámonos sobre esa base. Entonces, los diputados mexicanos participan en las sesiones. Hay una sesión memorable, y repito, esto estaba pensado para empezar por allí. En esas sesiones, la sección solemne se celebra, fíjense las fechas, el 24 de septiembre de 1810, unos días antes ocurrió el movimiento de independencia. El 24 de septiembre, una semana después, está Miguel Ramos Arizpe y estos 17 mexicanos discutiendo en el Constituyente de Cádiz. Bueno, ¿qué es lo notable aquí? Ramos Arizpe representa las provincias internas de Oriente. Él era originario de un pueblo cercano a Saltillo. Y él presenta una memoria que es muy famosa, se ha hecho muy famosa, no solamente en México, sobre las provincias internas de Oriente, y dice lo siguiente. Él dice: los defectos del sistema de gobierno español, dice de las provincias, en ellas se haya entronado el solo mando militar, muy parecido al de México en los 6 primeros años de su conquista. El primer jefe de todas ellas, con el nombre de comandante general, tiene iguales y aún mayores facultades que el virrey de México, con solo el levísimo contrapeso de un auditor de guerra. Los mismos y aún peores vicios, es decir, es el gobierno general de las provincias internas que él advierte. Los mismos y aún peores vicios que ese gobierno general de las provincias internas tiene el interior y particularmente de cada una de ellas en el oriente. Ya está hablando de Coahuila. Manda en toda su extensión y en todos los ramos un gobernador militar y político que ha salido de una capitanía, sargentía mayor o cuando más del coronelato de un regimiento. A la distancia enorme de 700, 300 o a lo menos 200 leguas en que se hallan fuera de las provincias, el gobierno superior y reales audiencias de México, Guadalajara y Chihuahua, a la naturaleza de mando y del interior de cada provincia bajo un mando tan absoluto, hace imposible la administración de ellas. O sea, imagínense lo que es el tener que venir de Saltillo a arreglar los asuntos que no resuelven en Saltillo a la Ciudad de México. Si el día de hoy nos vamos por carretera, no hacemos menos de 8 horas por carretera de 4 carriles a Saltillo. Eso es lo que Ramos Arizpe está diciendo. ¿Y qué es lo que él propone? Lo que propone son en cada provincia diputaciones provinciales. O sea, que haya cuerpos electos popularmente con el propósito de atender los problemas de cada una de esas provincias.
Y en esto es seguido por todos los diputados mexicanos, concretamente por Guridi y Alcocer, que destaca muchísimo en esta materia y que buscan, necesitamos que en cada una de las provincias del imperio exista un cuerpo que en alguna forma desempeñe funciones que eviten el tener que recorrer esas distancias y que tengan pues las facultades suficientes. ¿Qué facultades? No se atrevieron porque eran muy hábiles políticos. Por cierto, la mayor parte de ellos pertenecían al Estado clerical, ¿eh? Eso es, era la forma de hacer una carrera dentro de la iglesia o dentro del ejército en esa época. Ramos Arizpe lo que propone es eso, y finalmente la Constitución de Cádiz establece las diputaciones provinciales y se crean 6 diputaciones provinciales en México. Entonces, junto al gobernador, al intendente, según las modificaciones que se hicieron en ese momento a la geografía política del país, existe ya una diputación provincial con facultades administrativas, pero ya tiene facultades en educación, ya tiene facultades en fiscalización, en fin, facultades reducidas. No tiene las facultades que tiene hoy una legislatura estatal, pero sí tiene facultades administrativas. Estamos hablando de las diputaciones provinciales que crea la Constitución de Cádiz. Llega la Constitución de Cádiz a México, se aplica y se crean 6 diputaciones provinciales. Vuelve Fernando VII al poder en España, deshace todo lo que creó el Congreso Constituyente, encarcela a los diputados, entre otros va a dar a la cárcel, por supuesto, don Miguel Ramos Arizpe, y allí vuelve otra vez el absolutismo y vuelve el anterior sistema colonial a todas las provincias mexicanas. En el año de 1820, una revolución en España, la del general Riego, vuelve e impone otra vez la Constitución de 1812. Y la Constitución de 1812 vuelve a entrar en vigor en México y de nuevo se crean las diputaciones provinciales. Ahí es donde hay alguna confusión. Naturalmente, en España, una vez que se restauró la Constitución, se convocaron a los poderes ordinarios y entre otros se convocó al poder legislativo, a las cortes, pero a las cortes ordinarias, ya no las cortes constituyentes. Ya el constituyente había cumplido con su misión. Ahí es donde llega Lorenzo de Zavala y donde llega esto también, bueno, en fin, en este momento me voy a concentrar en esta cuestión. Entonces, se crean de nuevo las diputaciones provinciales y en sesiones ordinarias se logra que se creen más diputaciones provinciales. En el año de 1823, ya México independiente, había 21 diputaciones provinciales. Es importante esto para lo que les voy a narrar. Viene la independencia de 1821. En 1821, la independencia se logra por la habilidad de Agustín de Iturbide de conciliar todas las fuerzas políticas existentes, entre otras a los insurgentes. Se declara la independencia conforme al Plan de Iguala. El Plan de Iguala prevé una monarquía. Se instala una junta provisional gubernativa. Esa junta provisional gubernativa
declara, déjenme ver si tengo por aquí, esa Junta Provisional Gubernativa, fíjese lo que dice, es una junta que revela cómo el proceso de independencia a partir del Plan de Iguala ya fue dominado por la oligarquía criolla, o sea, por la Iglesia, por el ejército y por pues, los intereses económicos criollos y muchos intereses españoles que ya temían las medidas radicales que estaban tomando en España la Constitución de Cádiz, entre otras cosas, las medidas en el orden de la reforma religiosa, de la reforma de la Iglesia, vaya, que ya eran restrictivas de la Iglesia. Entonces todo eso lo aprovecha Iturbide y eso explica cómo esta Junta Provisional Gubernativa, esto lo pueden consultar ustedes en una historia de la época, y todas narran exactamente lo mismo, la constitución de esa Junta Provisional Gubernativa, y por acá la tengo, es de la aristocracia colonial, ni más ni menos. La Junta Provisional Gubernativa establece en el artículo 2, leo textual, que la Junta Provisional Gubernativa, decide, tendrá por este atributo de gubernativa todas las facultades que están declaradas a las Cortes por la Constitución Política de la Monarquía Española, en todo lo que no repugne a los tratados de la Villa de Córdoba, los tratados que firmó Iturbide con don Juan de Donojú, que era un representante, pero ya un representante de las Cortes gaditanas, en fin. Entonces, la Junta Provisional Gubernativa, pues, prácticamente toma el poder y convoca a un Congreso Constituyente. Ese Congreso Constituyente se reúne. El Congreso Constituyente empieza a deliberar. Entra en conflicto, bueno, viene el golpe de Iturbide, el primero de una serie infinita de golpes militares que hubo en el siglo XIX. Iturbide entra en conflicto con el Congreso, disuelve al Congreso. Por allá, Echavarri y Santana proclaman la República. Se rebelan contra Iturbide. Iturbide de nuevo convoca al Congreso Constituyente, pero ahí está el punto, las diputaciones provinciales aceptan el plan que se denomina de Casamata, de Santana y de Echavarri, y exigen el Estado federal. Exigen el Estado federal. El Congreso no acepta. Finalmente es tal la presión de las provincias porque empiezan a declararse independientes. Jalisco, Yucatán, Zacatecas, Oaxaca y después casi todas las demás dicen, muy bien, si no aceptas el sistema federal, me declaro independiente, independiente de los poderes centrales de México. El Congreso toma una decisión y emite un documento que se denomina el voto del Congreso, donde se disuelve, convoca a un nuevo Congreso y manifiesta que es voluntad del pueblo mexicano el constituirse en una república federal. Se reúne el segundo Congreso Constituyente en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico donde está el Museo de las Constituciones que me tocó el honor de dirigir hasta hace poco. Allí se celebra el segundo Congreso Constituyente ya de la independencia mexicana,
con la exigencia de las provincias de que se establezca el Estado federal. ¿Por qué? Porque las provincias consideran que deben de tener autonomía, y así es como resulta la Constitución de 1824. Muy brevemente, y pues ya no salimos del cuadro, pero quiero leerles algo de la Constitución de 1824. Artículo 4. Fíjense, las provincias amenazando con separarse. Por eso no es cierto que inventamos el federalismo. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular, federal. Las partes de esta federación son los estados y territorios siguientes: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca. Casi todos los estados que el día de hoy forman la Federación Mexicana. Estamos hablando de la Constitución de 1824. Se establece la federación. No, es que esos eran territorios. El territorio, Coahuila sí era provincia interna. Por otra parte estaban las provincias internas de Occidente y estaban los territorios de Alta California, de Baja California y el de Nuevo México. O sea, todo eso era parte de México. Pero yo estoy hablando de lo que se constituyó en Estado. El territorio de Alta California, estoy leyendo el mismo artículo, el de Baja California, el de Colima, el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. Finalmente Tlaxcala se convirtió en Estado. No leí todo el artículo, pero qué bueno que se hizo la aclaración. Sí estaban todas esas partes de México consideradas dentro de la Constitución de 24, pero eran territorios, era una administración distinta a la federal de los estados, donde ya se preveían los tres poderes. El artículo 8, la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos en su totalidad cada 2 años por los ciudadanos de los estados. El artículo 9, las cualidades de los electores se prescribirán constitucionalmente por las legislaturas de los estados, a las que también corresponde reglamentar las elecciones, conforme a los principios que establece esta Constitución. Fíjense cómo le está dando la facultad a los estados de organizar las elecciones. Fíjense la fuerza que tuvieron los estados o las provincias en ese momento, convirtiéndose en estados. El artículo 25, el Senado se compondrá de 2 senadores por cada estado, elegidos en mayorías de voto por sus legislaturas. O sea, la legislatura del estado, en primer lugar, ya tiene las facultades que le está dando en una forma bastante generosa la Constitución. Y tienen la facultad las legislaturas de los estados de elegir a sus senadores, o sea que ahí no hay que el centro, no había partidos políticos. También veamos situémonos en las épocas, son distintas, no podemos tampoco el entender una situación cuando pues las circunstancias eran totalmente distintas. Bueno, eso. El artículo 50 establece las facultades del Congreso General.
Bueno, las facultades del Congreso General son las que se consideraban como, por aquí traigo más o menos un resumen, si me permiten. Creo que no lo encuentro. Bueno, pero en fin, son facultades precisamente expresas y limitadas, que son las de regular el comercio entre los estados, arreglar los límites entre los estados, relaciones exteriores, reglamentos para organizar y de las Fuerzas Armadas, guerra, relaciones exteriores, en fin, lo que incumbe a la nación, pero todo el resto de las facultades queda reservada a los estados. Y estamos viendo que los estados son bastante fuertes. Artículo 67. El Congreso General se reunirá todos los años el día 1 de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento interior del mismo se prescribirán las operaciones previas a la apertura de sesiones. O sea, el Congreso General está limitado en sus sesiones, como todos los congresos, pero el artículo 113, durante el receso del Congreso General habrá un Consejo de Gobierno compuesto de la mitad de los individuos del Senado, uno por cada estado. Los estados, permanentemente, un senador por cada estado, como órgano permanente, que vamos a ver qué facultades tiene. De los artículos 74 al artículo 79, déjenme encontrarlo, se deposita el supremo poder de la Federación en un individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Habrá también un vicepresidente, recaerán en el caso de imposibilidad física del presidente todas las facultades. Sí, pero ¿quién elige a este presidente? El presidente es electo por las legislaturas de los estados. Artículo 113. Bueno, eso es lo del Consejo de Gobierno. El 127. La elección de los individuos de la Corte Suprema de Justicia será en un mismo día por las legislaturas de los estados. Entonces, ¿cómo podemos decir que inventamos el federalismo si los estados pudieron conseguir esta cantidad inusitada de facultades? Ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos tenía una situación parecida a la que estableció la Constitución de 1824. Ese es el origen del federalismo mexicano. Viene de Ramos Arizpe, viene de las propuestas de Cádiz, las diputaciones provinciales, la aceptación de esas diputaciones dentro del esquema de la independencia, porque queda vigente la Constitución de Cádiz, que permite que sigan vigente y actuando durante ese lapso que se rompe en el momento en que entra en vigor la Constitución de 1824. Ahí se acabó la Constitución de Cádiz. En ese momento, pero incluso los reglamentos de la Constitución de Cádiz fueron los reglamentos que se utilizaron para el Congreso. Y era lógico, digo, si un país se independiza no se puede quedar sin ley. Entonces, bueno, pues vamos a tener las leyes españolas hasta el momento en que la soberanía nacional
cree su propio sistema jurídico. Y así fue. Que por cierto, con tanto trastorno, quiero decirles que las ordenanzas de Bilbao estuvieron en vigentes hasta la época porfiriana. ¿Por qué? Por el desorden interno. Ya en la época porfiriana se estableció la facultad de la Federación para expedir un código de comercio y ya se normalizaron las relaciones comerciales de acuerdo con con una nueva ley, porque había un desorden tremendo. Entonces, como ven ustedes, fue una fuerza en ese momento de las provincias la que creó el Estado Federal Mexicano. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, lo que ocurre después, que ya pues será materia de otra conferencia o de otro curso, o si se tratará después, bueno, pues eso basta leer la historia de México para saber que esta situación no le convino finalmente a la oligarquía criolla, porque se estaba formando en las provincias una clase media, por así decirlo, perdonen el término, vamos a usar esos términos para entender que se estaba formando una clase profesional que después explica en mucho el movimiento federalista de el Acta de Reformas de 47 y desde luego el de la Constitución de 57. Si ustedes analizan ya los constituyentes de 1857, ya son abogados, ya son otra formación y no son los aristócratas de la Junta Provisional Gubernativa, ni pues a los altos prelados como Ramos Arizpe, un gran patriota, como fueron los de 24. Se dice mucho… Realmente no le podría contestar en detalle, pero esa dominó en una buena parte y esa pues fue un estatuto contrario totalmente al de Cádiz. Y Buchó explica el dominio de Napoleón, pues cuando se liquidó la invasión, pues se liquidó Bayona, ¿no? Y ni siquiera le convenía Bayona a Fernando VII, él quería el poder absoluto. Bayona estaba impregnada de espíritu revolucionario como todo lo que hizo Bonaparte. Ya eso es otro tema. No, porque la Constitución de Apatzingán no entró en este momento. La Constitución de Apatzingán lo que revela es que buscaba lo mismo que se logró después en la Constitución de 24. Y la Constitución de Apatzingán, si mal no recuerdo, era el artículo 111, también dice muy discretamente, pero muy claramente, que quedan vigentes las leyes españolas hasta que sean sustituidas por la soberanía nacional. Antes de llegar a la Constitución de 1824, no fue suficiente la Constitución de Estados Unidos o la de Francia. Paradójicamente, el origen de las constituciones se da dentro de una monarquía, o sea, en Inglaterra. Esto viene dando una evolución, ¿por qué? Porque el pueblo se organiza para no depender ya de una monarquía. Eso hace que México tome una constitución más allá de lo que Ramos Arizpe, Miguel, no tomó en cuenta los principios fundamentales que deja los puntos de José María Morelos en los sentimientos de la nación, que ese es
el alma del pueblo mexicano. A lo que voy, necesitamos evolucionar, necesitamos en ese sentido mejorar nuestras constituciones si es que es necesario, porque una constitución se forma con un parlamento más allá de la autoridad de un monarca. Eso indica una evolución, lo que ahora principalmente la Ciudad de México requiere de una participación total de todo esta ciudad. Entonces, yo no estaría de acuerdo en que tiene que ser por voto. Afortunadamente hay otros pensamientos, pero vamos a decir que si el ciudadano no es responsable de todas sus obligaciones, antes que sus derechos también, porque eso es, hay que ver eso, tenemos que ver que antes de votar por alguien, el ciudadano debe ser responsable, y eso conlleva a un anarquismo filosófico, no como lo detallan los demás. Eso es evolucionar dentro de una constitución. Y bueno, si quieren que se haga una pregunta, mi pregunta es, ¿por qué Hidalgo, siendo independentista, ustedes lo saben, convoca a Fernando VII y lo menciona? Y bueno, lógico, como lo acaba usted de mencionar, disuelve esa Constitución de Cádiz, ¿sí? No, la Constitución de Cádiz no se disolvió con la independencia. La Constitución de Cádiz, y creo que queda claro, queda vigente hasta 1824, porque todavía estaba aplicándose en alguna medida los reglamentos derivados de la Constitución. En 1824 se promulga, el 4 de octubre se promulga la Constitución de 1824, se acabó Cádiz. Como Constitución, no se acabó todo el derecho español. El derecho español se va acabando poco a poco conforme se va generando el derecho mexicano. Y eso es otro tema, pero en fin, quiero ir aclarando algunas cosas. Mire, se mencionan mucho las constituciones. Yo le voy a decir esto. En la época en que se expide la Constitución de 1824, estaban como modelos. Me van a sacar la Constitución de Cundinamarca y la de Haití, etcétera. No. Constituciones acreditadas, digamos, eran la de Estados Unidos de América, las declaraciones de derechos humanos de Francia, la de 89 y la de 93. Las constituciones francesas no las podemos desconocer, la de 93 porque la de 93 influyó mucho en la de Apatzingán. Y la Constitución de Cádiz. Ese era el constitucionalismo de la época. La Constitución de Cádiz, por la influencia que tuvo en México y no en toda América. Es decir, por ejemplo, en Argentina no tuvo influencia, y sí tuvo una influencia enorme en la Constitución de los Estados Unidos de América. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los modelos. Yo no siento que hasta cierto punto la federación es un modelo lógico. Es un modelo lógico porque puede conciliar intereses locales específicos con intereses generales. Mire, hay que leer bien a Ramos Arizpe y esa memoria y pensar en lo que era esa época, y les pongo el caso de Saltillo. Imagínense ustedes tener que venir a la Ciudad de México desde ayer, si el día de hoy manejando hago 8 horas, digo, es imposible, ¿no? Digo, eso era el alegato y era un alegato real. Si nos vamos al mapa, no al mapa de las provincias, sino al mapa, digamos, económico y de población de México, los centros de población estaban uno acá, otro acá, otro acá, y en el norte el problema era no solamente la lejanía, sino los apaches y los comanches.
A Ramos Arizpe, por cierto, sus colegas españoles que le tenían un poquito de burla, pero un enorme respeto, le decían el Comanche, porque pues era allá en España, hombre, pues el Comanche, el tío que traía allí mexicanismo, si se puede decir, ¿no? Era el Comanche, es decir, estaba así la República, la hoy República, entonces era lógico que la gente se arraigara a sus problemas y a sus autoridades. Por eso el origen del federalismo, y por eso se explica uno todo esto y cómo en un momento dado las provincias son suficientemente fuertes. Jalisco se declaró Estado libre y soberano, el Estado libre y soberano de Jalisco. Y mi colega Pepe Barragán, que ha expuesto aquí brillantemente su punto de vista sobre esto, él me afirma y me reafirma que él considera que México no solamente inventó el federalismo, sino que no solamente no inventó el federalismo, sino que el federalismo mexicano tiene el mismo origen que el federalismo norteamericano por lo que ocurrió en 1823-1824. Lo que pasa es que en 1823 y 24 ya existía la Unión, y tan existía la Unión que las provincias finalmente, cuando se estableció el sistema federal, lo aceptaron. Dijeron, estamos satisfechos. ¿Por qué? Pues con todas estas facultades, pero no había de otra. Es decir, ahí sí se ve que no había de otra. Entonces, mi punto es, y siempre ha sido, el federalismo tuvo un origen real. ¿Y quién combate el federalismo? Pues combate el federalismo después la oligarquía criolla, la iglesia y el ejército. Obviamente los afectados, que por cierto estaban perfectamente protegidos, y esto es muy interesante, en la misma, déjenme ver aquí esto, porque es interesante ver todos estos problemitas que se destacan en la época, pero miren, yo creo que vemos que la Constitución de 24 es una Constitución de avanzada, es una Constitución que realmente pues está estableciendo instituciones novedosas. El mismo federalismo va mucho más allá del federalismo norteamericano. Bueno, ahí va. Artículo 3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. Concesión a la iglesia. La época, no nos asustemos de eso, ni tiene crítica, así era en la época. 154. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la actualidad según las leyes vigentes, los fueros, que los va a romper las leyes de reforma, hasta Juárez está vigente esto. Déjenme ver, acá tengo otro artículo, porque había yo señalado esto para comentarlo, qué bueno que tenemos la oportunidad de hacerlo. Artículo 9. Las cualidades de los electores se prescribirá constitucionalmente por las legislaturas de los estados. O sea, las legislaturas de los estados dicen quién vota y quién no vota. Yo no puedo decir que esta Constitución, como sí puedo decir que estableció la República, estableció un régimen representativo, estableció el federalismo, pero por esto no puedo decir que haya establecido el sufragio universal, porque deja a las legislaturas de los estados. Si un estado dice, fíjate que para votar necesitas, como sí dicen las constituciones centralistas después, determinado nivel de fortuna o determinado nivel de ingreso. Y si no, no puedes ser diputado. Y ni siquiera puedes votar, porque había requisitos, primero para votar y más elevados para ser diputado o senador, en las constituciones centralistas. Es el Acta de Reformas de 1847 la que establece el sufragio universal, hasta entonces.
Bueno, entonces digo, les leí estos artículos porque se ve que la Constitución reconoció dentro de todo pues la realidad de quienes a regañadientes aceptaron el Estado federal, pero el Estado federal en ese momento se impuso. Mucho se ha dicho, y si me lo permiten son unos minutos porque también quisiera aclararles esto. Y es parte por esta cuestión que quería yo. Bueno, ya tenemos planteado el asunto, ya lo platicamos en la participación de Ramos Arizpe y la elaboración y la presentación de esa memoria en el Constituyente de Cádiz, donde propone las diputaciones provinciales, donde estas diputaciones provinciales son aceptadas y todo el papel que estas diputaciones provinciales tuvieron para establecer el federalismo en 1824 y para que el federalismo siga. Pero cuando se está discutiendo el acta constitutiva, la Constitución de 1824 previamente se elaboró un acta constitutiva, que son los principios fundamentales que guían al Congreso Constituyente, pero es el mismo Congreso Constituyente el que lo hace. Y hay algo que se ha dicho que sí me interesa comentarles a ustedes porque redondea algo esta explicación, que es la intervención de un gran personaje, de un gran mexicano que se llama Fray Servando Teresa de Mier, a quien se le adjudica ser un centralista furibundo, y yo quería matizar eso porque verdaderamente estoy fascinado con la figura de Fray Servando. Aparte de que toda su historia es una historia novelesca, es un tío que tuvo la habilidad de escaparse 7 veces de las prisiones, fueran religiosas o civiles, además un republicano convencido, un luchador extraordinario, y al que se le dice que fue centralista y sin embargo él niega haber sido centralista. Y les voy a dar mi tesis, pero las críticas de Fray Servando vale la pena que las escuchen. Él critica, y muy fuerte, al federalismo como está diseñado y como se va a diseñar en la Constitución. Critica muy seriamente eso, hablando de que la realidad de México es una realidad distinta a la realidad de los Estados Unidos de América, y él siente que se está traduciendo el aspecto norteamericano en México. Él se expresa muy despectivamente de lo que es el mexicano común, que no tiene el habla de que se ha vivido, dice, él habla de Estados Unidos como un pueblo nuevo, homogéneo, industrioso, y habla del pueblo mexicano pues en muy malos términos, y era como un pueblo heredero de las fortunas y de los vicios de sus padres, pero se está dirigiendo a la oligarquía criolla. Entonces digo, hay que verlo también en su contexto. Y finalmente, él propone y dice por allí algo que a mí me llamó siempre la atención. Dice, después de que alega en contra de la adopción del federalismo como está planteado en el acta y como finalmente se aceptó, que por cierto, él como convencido demócrata firmó después la Constitución, pero sin dejar de expresar valientemente su punto de vista. Dice, yo estoy por el proyecto de bases del antiguo Congreso, o sea, del Congreso anterior, del Congreso que disolvió Iturbide, que después volvió a constituir y que después fue rechazado por las provincias.
Allí se da al pueblo la federación que pide, pero organizada de la manera menos dañosa, de la manera más adecuada, como antes dije ya, a las circunstancias de nuestra poca ilustración y de la guerra que pende sobre nuestras cabezas. A esto le llaman el discurso de las profecías, porque efectivamente pues todo el siglo pasado fue una lucha entre centralistas y federalistas. Allí también se establecen congresos provinciales, aunque no tan soberanos, pero reconoce los congresos provinciales, pero con atribuciones suficientes para promover su prosperidad interior y evitar la arbitrariedad del gobierno en la provisión de empleos. Después se lanza en contra del mandato imperativo a los diputados. Dice: los diputados no somos aquí los sirvientes que hemos venido a cumplir, nosotros somos las guías de quienes nos eligieron. Que eso sí va en contra de todas las doctrinas democráticas de la época, que ya están sobre el sufragio como representación. Pero no se medía Fray Servando en expresar sus puntos de vista, y con un vigor extraordinario y además con una brillantez verdaderamente envidiable. Y finalmente se da cuenta de las consecuencias de lo que está diciendo, porque fíjese cómo termina. Dice: 4 son las provincias disidentes: Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas. Las primeras, porque después se unen las demás, pero en ese momento él detecta 4. Y si quieren separarse, dice Fray Servando, que se separen. Poco mal y chico pleito. También los padres abandonan a hijos obstinados, hasta que desengañados vuelven representando el papel del hijo pródigo. Ese es Fray Servando. Bueno, yo me ocupé de ver a qué se refería, porque él dice que yo siempre he estado por la federación, dice: yo estoy por el proyecto de bases del antiguo Congreso, por el proyecto de bases del antiguo Congreso. Busqué el proyecto de bases del antiguo Congreso, que parece ser que es el que él representa, a él se refiere, porque es justamente el proyecto que se denomina como Proyecto del Valle, y es un documento que llama muchísimo la atención, porque dice más o menos lo siguiente: lo que debe haber en las provincias son conforme a la naturaleza del gobierno a que se inclinan ellas mismas. Los congresos provinciales forman el plan de gobierno respectivo de sus provincias y sus productos son ejecutores, sus proyectos son ejecutores de él. Perdone la lectura, pero está muy borroso, porque el original de que tomé esto estaba borroso. Y dice: todo aquello que es necesario para el gobierno interior de las provincias y no toca al político de la nación, forma la área precisa a que deben extenderse las atribuciones del Congreso Provincial. No puede haber relaciones, no puede establecer ni abrir relaciones diplomáticas ni comerciales con potencias extranjeras. No puede celebrar tratados ni leer alianzas con ellas. No puede disponer de la Fuerza Armada de la Nación aún existiendo en la provincia. No puede dictar leyes propias del cuerpo legislativo, pero tiene facultad para formar los reglamentos. Reglamentos, no leyes. Acortar las provisiones, fijar los gastos e imponer las contribuciones que exigía el gobierno de la provincia. La tiene para proponer a quien ha de ejecutar sus acuerdos, para celar la observancia de la Constitución, para nombrar al jefe de la milicia propia de la provincia, a los individuos del Senado y a los del Instituto que ha de dirigir
la educación física, moral y literaria, pero no leyes. Y la esencia del federalismo es precisamente que las provincias tengan la facultad legislativa, porque son dos órdenes, y aquí no se establece un orden, se establece un orden administrativo. O sea, esto va más en función de Cádiz que en función del proyecto que finalmente se presentó en el constituyente de 23-24 y que está en la Constitución de 1824. Para terminar esta explicación, el federalismo se prolonga, ya no pensaba yo tampoco extenderme mucho, hasta 1835, en que viene una revuelta que finalmente abroga la Constitución de 24 y se establece por un Congreso ordinario transformado en Congreso Constituyente la Constitución de 1836, las leyes orgánicas de 36, y posteriormente, como esa ley no funcionó, las bases orgánicas de 43, que son rechazadas por el Acta de Reformas de 47, que queda vigente hasta 1852-53, que viene la última dictadura de Santa Anna, contra la que se eleva ya la revolución de Ayutla y la Constitución de 57, que vuelve al sistema federal. Esa es la historia del federalismo. Pues yo creo que las preguntas ya las contesté, yo creo que ya abusé el tiempo. Quiero decirles que…